buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a tratar sobre el mundo. Este mundo que está cada vez más complicado y lo vemos realmente en apuros económicos, en apuros financieros, en apuros políticos, militares. En fin, el mundo de las relaciones internacionales en general atraviesa una situación de crisis. Y cuando hablamos de situación de crisis, nos referimos a esa situación en la que está planteada la necesidad de un reacomodo en el marco de las relaciones internacionales para encontrar, vamos a llamarlo en estos términos, una especie de pacto de gobernabilidad que le permita al mundo respirar tranquilo. En este sentido, vamos a decir lo siguiente, pues que las relaciones internacionales, repito, atraviesan una serie de crisis, entre las cuales destaca no solamente la crisis seria, que es Siria, que es muy complicado el escenario que se plantea allí. También está el caso de Ucrania con Crimea y Bielorrusia y todo ese escenario que la República Moldova, que es colida entre Rusia y Rumanía. También los países deudores de la Unión Europea, que le deben, en el caso particular de Grecia, le deben una cantidad inmensa de dinero a la Unión Europea. Y bueno, es una crisis pues que adorna de alguna manera una realidad que se proyecta pues con una dosis de gran conflictividad. También está la crisis, y lo observamos todos los días a través de los medios de comunicación social, con la llegada pues de miles de inmigrantes del mundo árabe que huyen de la guerra y que van directamente hacia Europa. Y por cierto, está la otra gran crisis, que es la presencia de China, no solamente en Europa, sino en el mundo, pero que en estos días, justamente por encontrarse el gran líder del gobierno chino, Xi Jinping, a quien le dieron un tratamiento de rey en la Gran Bretaña, por cuanto fue la primera vez que una figura de esa magnitud visita a Inglaterra, a Gran Bretaña, a Londres, y es recibido y es percibido por los medios de comunicación social como si este señor en efecto fuera un rey, junto con su muy bella esposa, quien por cierto es cantante, y impactó muy positivamente ante los medios de comunicación británicos. Las relaciones internacionales, como hemos dicho, confrontan un proceso de cambio, confrontan un proceso de amoldamiento a los nuevos condicionamientos que se están llevando a cabo en el mundo. Todos sabemos que en el año 1990-91 ocurrió, en palabras de Vladimir Putin, la desgracia geopolítica más grande del siglo XX, es decir, la desaparición de la Unión Soviética. Y evidentemente el mundo aparentemente respiró tranquilo. Hubo un libro incluso que se hizo muy famoso, escrito por un autor, un politólogo norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, quien una vez derrotada, una vez destruida, una vez sin cimiento real la Unión Soviética, es decir, la otra contraparte del gran escenario de confrontación que vivía el mundo, de estado de tensión que se vivía en el mundo, bueno, según Fukuyama, triunfó porque fue derrotada la Unión Soviética, aunque el Papa en ello fue el Papa Wojtyła, el Papa polaco, fue muy sabio cuando dijo que no fue que triunfó el capitalismo, sino que se rindió el socialismo o el comunismo. En todo caso, Fukuyama pretendió reeditar o editar la tesis según la cual, al desmoronarse la Unión Soviética y al desmoronarse, por supuesto, el gran enemigo, el gran contrincante, el gran adversario en las relaciones internacionales por el control de la totalidad del globo terráqueo, el control político, financiero, militar, y que por supuesto se expresaba incluso hasta en los cohetes que iban al espacio, al darse ese hecho, se produjo la tesis, según Fukuyama, de la derrota del socialismo, del comunismo, y que por lo tanto el libre mercado había triunfado, léase el capitalismo. Y de allí, por ello fue que se llamó su libro El último hombre, el fin de la historia, en el sentido pues que la historia dejó de ser ese escenario en el que los dos grandes elementos se confrontaban según las tesis de Hegel, y que del filósofo alemán, y que vino a desembocar pues en el triunfo definitivo del libre mercado. Ahora bien,
pero las cosas no se produjeron tal como lo había planteado Francis Fukuyama, quien por cierto había sido muy criticado por numerosos intelectuales norteamericanos particularmente, franceses, ingleses, rusos y alguno que otro latinoamericano, pero llama la atención que en los días en que se produce, o en el tiempo en que se produce la aparición de ese famoso libro de Francis Fukuyama, llamado El fin de la historia, el fin de la historia del último hombre, apareció un libro de un politólogo también norteamericano, que marcó pues de alguna manera con su impronta una tesis totalmente distinta. Me refiero al libro del politólogo Samuel Huntington, quien formuló una tesis según la cual el mundo estaba estructurado por varias civilizaciones y que inevitablemente al producirse la ausencia de la lucha de la ideología, es decir, del enfrentamiento ideológico, aparecía en el terreno de las confrontaciones y de las tensiones internacionales ese nuevo elemento que se llamó el choque de civilizaciones, Clash of Civilization, como lo llamó Samuel Huntington a su libro muy polémico, libro muy interesante por demás, libro que de alguna manera marcó con su impronta el recorrido en la búsqueda del individuo por alcanzar o por encontrar determinadas verdades con la cual explicar e incluso explicarse a sí mismo la naturaleza de la conflictividad que acompañaba al hombre posteriormente a la caída de la Unión Soviética, porque hubo conflictividad. Nos encontramos con la guerra que se produjo en la antigua Yugoslavia, nos encontramos pues con los conflictos que se producen en el seno de la antigua Unión Soviética entre diversos factores étnicos, y nos encontramos por supuesto también con la tendencia felizmente frenada de independencia en algunos sectores, en algunas zonas de Europa, pero que felizmente se produjo de alguna manera soft, como se dice en inglés, de una manera suave. Está el caso del desmembramiento de la República Checoslovaca para convertirse, sí, en el divorcio más civilizado de la historia. Por un lado está la República Checa y por otro lado está la República Eslovaca. En fin de cuentas, ello marcó ese proceso de choque de civilizaciones, fue marcando con su impronta algunos momentos de tensión en las relaciones internacionales. En tal sentido, encontramos pues que al desaparecer la Unión Soviética, Rusia surge, como hemos dicho en otras ocasiones, como el factor geopolítico más importante después del desmoronamiento de la Unión Soviética, acompañado a ello del factor China, y por qué no decirlo, de Irán. Hemos hablado en otras ocasiones de la importancia del factor de la conjunción de estos tres elementos, como es Rusia, China e Irán, a partir del concepto llamado Euroasia, enfrentada a la visión atlántica, sobre la cual hemos hecho algunas explicaciones en programas anteriores. En todo este marco de situaciones, de relaciones tan tensas, observamos una Europa debilitada, pero exitosa al mismo tiempo, por cuanto logró construir la Unión Europea, un gobierno prácticamente unitario, con un parlamento prácticamente unitario, con políticas económicas prácticamente unitarias. Sin embargo, hay que decir pues que esa misma Europa que logró construir esa Unión Europea, luego que muchos de los países lograron cumplir con los requisitos que se les exigen a estos determinados futuros miembros, que se convierten en miembros activos, se encuentran con que es una conjunción de países que, por un lado, no tienen una política coherente desde el punto de vista para responder a los requerimientos de las tensiones y de los momentos de crisis que se producen en el mundo. Y hoy lo está demostrando con la crisis de los inmigrantes. Hay una anécdota en una revista alemana, Die Spiegel, en la que sale un funcionario de aduanas en la Unión Europea, en el mapa así, ¿no?
en la frontera y llega a la frontera un camión cargado de varios yihadistas con sables llenos de sangre, ametralladoras, cañones, y el funcionario inocentemente le pregunta a estos yihadistas vestidos con sus turbantes, le dice, algo tienen que declarar. Con ello se demuestra pues cómo el humor de alguna manera sirve para explicar determinadas actitudes vacilantes por parte de la Unión Europea, y quizá el resultado está hoy está sobre la mesa en la manera en cómo la Unión Europea no se han puesto totalmente de acuerdo para darle una respuesta concreta, seria, asertiva al problema de los inmigrantes. Hay otro elemento que hay que destacar allí, es el hecho pues de la propia, digamos, confesión que hiciere el entonces presidente del gobierno español, Felipe González, el gran líder del Partido Socialista Obrero Popular de España, quien de alguna manera, cuando España, Portugal e incluso Grecia ingresan a la Unión Europea, creo que en alguna ocasión lo recordamos, lo dijimos, el Felipe González fue muy sabio, fue muy asertivo cuando dijo, a propósito de la Unión Europea, que la Unión Europea como conglomerado de gobiernos que expresaban la voluntad de sus pueblos, era un conglomerado que albergaba en su interior unos países cuyas velocidades eran distintas. Me explico, la velocidad con la cual Alemania funcionaba no era la misma velocidad con la que funcionaba, vamos a decir, Portugal. La velocidad con la que funcionaba Francia no es la misma con la que funciona Grecia. Y así, para ustedes contar, aquellos países de la extinta órbita soviética, como es el caso de Rumanía, de Bulgaria, de Polonia, de los países bálticos, quienes venían formados en una idea estatista, centralista, acosada por un partido único que tomaba las decisiones, de la noche a la mañana se encuentran con una sociedad abiertamente capitalista, esclava del mercado, para lo cual su población no estaba totalmente de acuerdo o conforme o desconocía las elementales reglas de juego de una sociedad basada en el mercado. Y quizá eso es lo que demuestra que, si bien es cierto que estos países han hecho un gran esfuerzo, hoy en día, por ejemplo, en el caso rumano, Rumanía confronta serios problemas de gobernabilidad, porque a su vez adolece de una cultura democrática, pero que al mismo tiempo, desde el punto de vista económico, no responde a los requerimientos de la Unión Europea. Por ello, fue muy sabio Felipe González cuando hablaba de la Europa de varias velocidades. Y ello lo encontramos en el caso griego, sobre el cual en algunas ocasiones estuvimos conversando. Grecia, que ingresa a la Unión Europea por razones de su propia naturaleza, es un país griego, es un país europeo, es un país cuya cultura ha bañado a toda Europa y al mundo en su totalidad con sus valores éticos, estéticos, axiológicos, culturales. El concepto del teatro es formado por los griegos, la idea de la política y la democracia es una hechura griega, y por lo tanto ellos tenían un derecho, por esas propias circunstancias, desde el punto de vista del idealismo, de pertenecer, o por hecho, a pertenecer a la Unión Europea. Ojo, sin embargo, hay otro elemento allí que para ser miembro de la Unión Europea no es suficiente tener todos esos atributos que con sobrada razón posee Grecia, sino que se necesitaba una dosis de seriedad desde el punto de vista de la economía. Y la economía griega, hemos dicho en otras ocasiones, es una economía que se mueve al ritmo de una dosis de populismo muy exagerado, justamente a partir de la idea de que Grecia, el hada, es la gran constructora de la idea de democracia y del Estado moderno en el mundo. En todo esto, la crisis económica, ¿no?, la avalancha de momentos tensos que genera esa crisis económica, que, repito, se expresa a través de las varias velocidades de sus miembros. En ese marco hay un país que se llama China, que asoma los dientes no de Mao. En una ocasión Henry Kissinger decía que cuando conoció a Mao Zedong en 1970 en un viaje ultra secreto, se quedó extrañado al ver la figura de ese hombre tan legendario como para él, como lo fue Mao, cuya dentadura era una dentadura manchada de un color verdoso, pero sin embargo hay que decir que la dictadura de los que hoy en día gobiernan a China es una dictadura blanca y fresca,
pero que muestra una consistencia en sus objetivos, que no responde a ese idealismo de Mao Zedong, sino que por el contrario busca introducirse en todos los escenarios del mundo. Decíamos el otro día, están en África, están en Europa, están en Estados Unidos, están en América Latina, particularmente en Venezuela, están en Asia. Es decir, ellos se han mudado, ellos han ido convirtiendo eso que llaman el Pacífico como su gran palanca que le permita desarrollar una nueva relación y apuntar a un nuevo esquema de las relaciones económicas internacionales y en consecuencia a un nuevo tipo de relaciones políticas. Por esa razón, hay que comprender que China está jugando eso que llaman el póker del duro, con esa sonrisa toda blanca, toda complaciente, toda cariñosa, pero está mostrando una dentadura muy fuerte y muy dura. En este caso, está planteado un reacomodo en las relaciones internacionales. Repito, África enfrenta una crisis ya no de crecimiento, sino de miserias propias de un continente sediento y hambriento. Europa enfrenta la inconsistencia de determinadas políticas. América Latina, pretendiendo escapar de ese populismo al cual nos hemos acostumbrado durante casi 200 años, enamorados de personas dueñas de una figura caudillesca, y que hoy en día, incluso en el siglo XXI, en el caso concreto de nuestro país, estuvimos enamorados de hoy en día unos ojos que nos ven desde todas partes, con un presidente que se dice obrero, que vive predicando y apuntando sobre la necesidad de la creación de un hombre nuevo, y el país se muere de hambre porque no tiene ni café, ni pan, ni azúcar, ni leche, ni pañales desechables. En las relaciones internacionales, tal como están planteadas, hay la necesidad de un reacomodo, hay la necesidad de crear, vamos a llamarlo en esos términos, como decíamos al principio, un pacto de gobernabilidad. Así como ocurrió en 1945, que duró hasta el año 1991, porque hay que comprender que ese status quo que se impuso en 1945 duró hasta el año 1991, que no fue exento de tensiones, no fue que nos faltaron tensiones, pero hubo un acuerdo entre las partes para ponerse de acuerdo de no exceder los límites y las proporciones, tal como diría Henry Kissinger. Estados Unidos y Rusia, junto a China, la Unión Europea, y otros factores, entre ellos Irán, están obligados a construir un modus vivendi para evitar la catástrofe. Para evitar, ya quizás se comenzaron a dar algunos destellos de ese entendimiento. Como sabemos, en Siria están las Fuerzas Armadas rusas, pero también están las Fuerzas Armadas norteamericanas. Bueno, ya llegaron a un acuerdo en que evitar un conflicto entre los aviones, entre las aviaciones, porque están pretendiendo atacar y acabar con un enemigo común, que es el ISIS, que se ha convertido, según Putin, en el gran enemigo de la humanidad. Y creo que eso es lo correcto, por cuanto esos individuos pretenden invadir Europa, pretenden invadir el mundo con una prédica que no es la musulmana, es simplemente que responde a, como diríamos, a una especial y particular visión e interpretación del Corán. Eso no es el Islam, lo que practica el ISIS. Y Siria, repito, es un gran ejemplo de lo que está ocurriendo, que no es Ucrania. Ucrania no es el problema en este momento es Siria con el ISIS. Para lo cual, ojo, repito, Putin, quien fue muy, digamos, independientemente de lo feo, malo, bonito, que le caiga mal a todo el mundo. Yo personalmente no soy de los que no me cae bien el individuo, más yo soy un individuo pragmático y analista de las relaciones internacionales y observo que él está actuando, en este caso porque no va a permitir, por cuanto Rusia tiene una base fundamental del mundo islámico en su propio país, y ellos deben darle una advertencia a lo que está pasando en el mundo. Veremos qué pasará con las, con las propias condiciones con las cuales Rusia, Vladimir Putin, está atacando definitivamente al ISIS, al Islam radical, de tal manera pues que falta saber qué va a pasar más adelante. Pensamos que Putin se saldrá con la suya y los Estados Unidos van a tener que respaldar esa misión de acabar con este factor terrorista que sacude al mundo y a Europa y al mundo en general. Bueno, queridos amigos, hasta una próxima Geopolítica 2.0.